Hermanos y hermanas de la Iglesia Católica Liberal, continuamos con nuestro seminario de aprendizaje. Hoy trataremos un tema importante, un tema que ha sido debatido, que ha sido visto por diferentes estudios. Hoy trataremos de uno muy especial, respondiendo a la pregunta: ¿puede un cristiano católico, ortodoxo, un cristiano en general, creer en la reencarnación? Este es un estudio por el abad George Burger y también basado en un libro que se llama La necesidad de la reencarnación por Annie Besant. Esto es un estudio que se ha realizado entre estos dos autores. Uno, un monje ortodoxo que trató el tema, y otro de una clarividente, Annie Besant. Debemos interiorizar un poco el tema, hablando como dos ramas que se unen para hablar de una tradición cristiana, una tradición que ha sido tocada muchas veces dentro de la fe cristiana en general. ¿Por qué tratamos este tema? Porque es muy importante dentro de la Iglesia Católica Liberal. Dice, ¿puede un cristiano creer en la reencarnación? Es un estudio para determinar si en buena conciencia un cristiano puede creer en la reencarnación. En los antiguos escritos ortodoxos, judíos y cristianos, como en las Sagradas Escrituras, podemos encontrar la reencarnación, también conocida, importante y resalto, como transmigración de las almas, como una creencia permanente desarrollada en la consecuencia. Como judíos ortodoxos, Jesús y los apóstoles estaban familiarizados con la creencia en el renacimiento. Bueno, sobre este tema de la reencarnación encontramos algunos. Por ejemplo, vamos a ver algunos autores, entre ellos que habla del tema. Está el capuchino San Padre Pío, que es un estigmatista católico, que algunos conocen, el Santo Padre Pío. Cuando una de sus hijas espirituales fue contado por creer en la reencarnación, le dijo a sus acusadores con mucha firmeza: no importa lo que creas sobre la reencarnación, lo único que importa es esto: si estás buscando a Dios ahora. Bien, eso fue lo que dijo el padre. Por otro lado, hablamos del cardenal Marcial en 1851 a 1926 de la Iglesia Romana. Erudito, teólogo, cristiano conservador de tradición. Tenemos el libro de la Psicología. Maneja 3 puntos bajo el término, bueno, está en alemán, Metamorfosis o la transmigración de las almas. Se hace entender una gran variedad de ideas. Bien, una serie de repeticiones de experiencia bajo la doble condición de que el alma mantenga la conciencia de su personalidad y de que hay una finalidad en la serie de transmigraciones o una serie de repeticiones de la existencia sin unidad final, y sin embargo con la presuposición de que el alma mantiene la conciencia de su personalidad, o finalmente una serie interminable de repeticiones de existencia con la pérdida de la conciencia de la entidad personal. Así que en lo que encontramos dentro de esta, en lo que concierne al primer supuesto, no vemos que la razón, si se dejará a sí misma, declare que esto es imposible o ciertamente falso. Eso fue lo que dijo el cardenal Mercier dentro de su libro, que fue un estudio que
trató un poco por encima el tema de la transmigración de las almas. Entonces vemos al Padre Pío, vamos al Cardenal Marcial, tocando un poco el tema de la transmigración de las almas como tradición. Bueno, en 3 vistas de la reencarnación tenemos al Cardenal. Bueno, Cardenal decía que hay 3 creencias sobre la reencarnación. Que hay un alma inmortal que va de nacimiento en nacimiento hasta que alcanza la salvación, que pone fin al proceso de renacimiento. Esa es la primera creencia. La segunda, que el alma inmortal renace eternamente sin fin de renacimiento. Y la tercera, que no hay alma inmortal, sino que solo hay una especie de fuerza o energía que mantiene creando una cadena de renacimientos. En un manual de filosofía escolástica moderna, el cardenal Marcial enumeran nuevamente los 3 puntos sobre la reencarnación y esta vez establece el punto de vista. No puede denominarse que no sea imposible ni siquiera falso. Esto fue lo que dijo él en la página 326 de su libro. Bueno, ahora, esas son referencias históricas y bíblicas, si lo podemos, históricas en este caso. Ahora preguntémonos si la reencarnación ha sido una enseñanza pública, es decir, de dominio público. Si hace mucho tiempo se hablaba de la reencarnación. Bueno, siendo el catolicismo, el cristianismo, la ortodoxia, cristianismo en general, una religión perseguida durante 3 siglos, la Iglesia apenas salvó las Sagradas Escrituras de los estragos de sus perseguidores. Muchos libros a los que los primeros escritores se refieren como ampliamente utilizados por la Iglesia se han desvanecido. Incluso el libro del Enoc, que hablaremos del tema, citado por Judas en su epístola número 14, ya no existe, ni en el libro de Jacer, mencionado en Josué 10:13, y el segundo de Samuel en el capítulo 1, 18. Bueno, era una creencia judía. La reencarnación se representa comúnmente en Occidente como un fenómeno exclusivamente hindú o creencia budista, pero no lo es. La reencarnación es un principio del judaísmo ortodoxo en el que se llama Yilgu o Atakaj, y era así en la época de Jesús y automáticamente pasó a la teología cristiana. Bueno, citamos a Filu Judaeus, el filósofo judío Filadeus, cuya vida incluyó la de Jesús. Escribió en detalle sobre la reencarnación como una creencia normal, pero una breve cita debería ser suficiente. Y cito al filósofo judío de la época de Jesús, ¿no? El aire está lleno de almas. Lo que está más cerca de la tierra descienden para ser atados a los cuerpos mortales. Vuelven a otros cuerpos deseando vivir en ellos. Esto lo sacamos del libro de Sonis en el capítulo 22. Estas palabras que habla de las almas que regresan de muchos nacimientos terrenales de su deseo de hacerlo, son la reminiscencia de las palabras de Salomón acerca de su propia y antigua cósmica pasada. Dice Salomón, el santo rey Salomón: el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de antaño. Desde el principio o nunca fue la tierra. Entonces yo estaba a su lado, como uno trajo arriba con él, y yo era cada día su deleite, regocijándose siempre delante de él, regocijándose en la parte habitable de su tierra, y mis delicias estaban con los hijos de los hombres. Eso lo encontramos en Proverbios
8, 22, 23, 30 y 31. Ahora citamos a Josefo, el historiador judío Flavio Josefo, muy conocido a nivel histórico, casi contemporáneo de Jesús, registró que tanto los esenios como los fariseos creían en el renacimiento, no en la resurrección del cuerpo físico como se piensa actualmente. Los fariseos nos dicen, abro comillas, que todas las almas son incorruptibles, pero las almas de los buenos solamente son removidos a otros cuerpos, pero las almas de los hombres malos están sujetas a castigos durante siglos. Es decir, los buenos se reencarnan rápidamente para realizar su regreso destinado a Dios, mientras que los malos sufren grandes sufrimientos en el otro mundo, oportunidad de regresar a la tierra en busca de una mayor esperanza espiritual después del paso de las edades. Josefo da un discurso a los judíos, a los soldados judíos, diciendo, abro comillas, ¿no recuerdan que todos los espíritus puros, cuando salen de esta vida, obtienen un lugar santísimo en el cielo, de donde en la revolución de los siglos son de nuevo enviados a cuerpos puros? Cierro comillas. Esto lo encontramos en la Guerra Judía, libro 3, capítulo 8, número 5. Tenga en cuenta que dice, no os acordáis, indicando que les había enseñado sobre la reencarnación anteriormente. Continuamos con el estudio. Ahora citamos a Salomón. Esto ya es más bíblico. Las palabras anteriores de Josefo con respecto a los espíritus justos que son enviados a los cuerpos después de periodos en el cielo son un eco de otras palabras de Salomón. Abrimos comillas. Porque yo era un niño ingenioso, es decir, sabio, y tenía un buen espíritu, si más bien, siendo bueno, yo entro en un cuerpo sin mancha. Lo encontramos en Sabidurías 8, 19, 20. Y Job había dicho, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Lo encontramos en Job, capítulo 1, versículo 21. Más tarde Job expresó su convicción de que renacería en la tierra para contemplar los días del Mesías, del Mishá. Bueno, abrimos comillas. Porque yo sé que mi Redentor vive y que está en el día postrero sobre la tierra. Y aunque después de mi piel los gusanos destruyen este cuerpo, y sin embargo en mi carne veré a Dios, a quien veré por mí mismo, y mis ojos verán y no otro. Esto lo encontramos en Job 19, 25 al 27. Aunque estas palabras se interpretan comúnmente como una referencia al final del mundo y la resurrección del cuerpo físico, un examen del contexto de estas palabras mostrarán lo contrario. Citamos al rabino Simeón ben Jochai. El rabino Simeón ben Jochai, contemporáneo de los apóstoles, escribió, abro comillas, todas las almas están sujetas a las pruebas de las transmigraciones y los hombres no conocen los designios del Altísimo con respecto a ellos. No saben cuántas transformaciones y pruebas misteriosas que deben atravesar, cuántas almas y los espíritus vienen a este mundo sin regresar al palacio del Rey Divino. Cierro comillas. Estas palabras, especialmente la referencia sobre la reencarnación de las almas que no regresan al palacio del Rey Divino, se repiten en Apocalipsis de Juan, en el que Jesús dice, abro comillas, al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios, y no saldrás jamás. Apocalipsis 3:12. Pero el rabino Simeón continúa diciendo, abrimos comillas, las almas deben volver a entrar en la sustancia absoluta de donde ha emergido, sino para lograr este fin
deben desarrollar todas las perfecciones cuyo germen es plantado en ellas. Y si no han cumplido esta condición durante una vida, deben comenzar otra, un tercero y así sucesivamente hasta que hayan adquirido la condición que los capacita para reunirse con Dios. Para los estudiosos, esto lo podemos encontrar en el Zohar, en el volumen 2, folio 99, en el Ezequiel. Bueno, una vez los nacimientos sucesivos con los propósitos que alcanza la perfección espiritual no son solo suyos, sino que están relacionados con palabras inspiradas en el libro de Job, que dice: he aquí todas estas cosas obran Dios muchas veces con el hombre, para hacer volver a su alma del pozo, para ser alumbrados con la luz de los vivientes. Esto lo encontramos en Job 33, del 29 al 30. Bueno, continuamos descomponiendo. Hablaremos de padres e hijos también. De acuerdo a lo anterior, estas palabras simbólicas dichas por Dios mismo, palabras que mal entendidas han hecho que muchos lo llamen injustas. Dice: el Señor es paciente y misericordioso, perdona la inequidad y la transgresión, y de ninguna manera limpiar al culpable, visitando la inequidad del padre sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto lo encontramos en Números 14:18. En el sentido más básico, un padre, un cuerpo físico que engendra otros cuerpos. Esto es padre dentro de la Biblia, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo con la interpretación mística, padre significa nuestro anterior. Padre, nuestro anterior. Nuestro anterior en vidas y cuerpos, cuyos fracasos requieren que renazcamos en otros cuerpos, que por lo tanto son los hijos, renacer en otros cuerpos. Hijos como expresión, padres como reencarnación de los órganos anteriores, porque son engendrados por él, necesidad del funcionamiento de la justicia divina que visita estos cuerpos subsiguientes. Hijos, las inequidades de los cuerpos originales del Padre. Bueno, entonces, entiéndase que Padre es una reencarnación anterior, a eso se refiere, reencarnación anterior o modelo original, y el Hijo es las inequidades de los cuerpos originales del Padre que le siguen, ¿sí? Que lo entendemos también como transmigración. El profeta Ezequiel habló de este fenómeno de esta manera. Escuchen. Los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos están al borde. Lo encontramos en Ezequiel 18:2. Bueno, consideremos el cómo de esto más adelante con San Pablo en el Nuevo Testamento. Este verso también es una perspectiva correcta sobre el karma y el renacimiento. Ellos nunca son pensados como castigo. Se nos dice claramente que el Señor es paciente, misericordioso, perdona la iniquidad y la transgresión. Por tanto, no puede haber duda de que Dios está enojado o guarde rencor contra nosotros por cualquier acción, por negativa que sea. Más bien, como Padre amoroso y misericordioso, nos perdona sin siquiera pedirlo. Pero hay una ley cuya ejecución es necesario en nuestro desarrollo espiritual, la ley del karma y del renacimiento. Y no somos exentos, o sea, despejados de este cumplimiento, porque esto no sería misericordia, perdón, sino indulgencia divina o dañina. Bueno, la derogación de una ley
que nos beneficia nos perjudica. Dios nos ama demasiado para eso. El rabino Manasher ben Israel, otro testigo de la posición del judaísmo ortodoxo, es el gran rabino Manasher ben Israel, que en el siglo eh, obtuvo por sí solo la derogación de la prohibición de los judíos en Inglaterra. En su libro Neshimat Hashem escribe: la creencia de la doctrina de la transmigración de las almas es firme e inefable dogma aceptado por la asamblea de nuestra iglesia de común acuerdo, de modo que no hay alguien que se atreva a negarlo. De hecho, hay un gran número de sabios en Israel que se mantienen firmes a la doctrina del modo de la conversión en el dogma, un punto fundamental de nuestra religión. Por tanto, tenemos el deber de obedecer y aceptar el dogma con aclaración, ya que la verdad ha sido demostrado por el Zohar y todos los libros de los cabalistas. Ahora, una oración judía antigua de una repetición privada del Cantar de los Cantares. Un judío ortodoxo recitaba la siguiente oración. Cito: que podamos llegar a ese lugar del cual todos los espíritus y almas han salido, y que nos acredite haber cumplido con todo lo que nos han encomendado lograr, ya sea en la encarnación o en la encarnación, y estar entre aquellos que ascienden y merecen el mundo para unirse con los otros santos y justos. Esto lo encontramos en el Sidur Tikkun Maer Ephraim del Publishing Company de 1935. Elías reencarnado. De inmediato en el Nuevo Testamento encontramos el tema de la reencarnación. Los apóstoles creían que Jesús era el Mesías, pero tenían una duda. En el libro de Malaquías estaba la profecía: he aquí, os enviaré a Elías el profeta antes de la venida del grande y del día terrible del Señor. Lo encontramos en Malaquías 4:5. Si Jesús era el Mesías, Elías había haberlo precedido. Entonces, cito las Sagradas Escrituras: le preguntaron sus discípulos diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías primero debe venir? Y respondiendo Jesús le dijo: os digo que Elías ya ha venido y no le conocieron, pero le hicieron todo lo que anotaron. Entonces los discípulos, entendiendo que les hablaba de Juan Bautista. Esto lo encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 17, versículos del 10 al 13. Anteriormente, hablando a una multitud sobre Juan el Bautista, Jesús dijo, cito las Sagradas Escrituras: este es el quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, para que preparará el camino delante de ti. Y si lo recibes, este es Elías que estará por venir. Lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículos del 10 al 14. Bueno, estas palabras difícilmente podrán ser claras. Sin embargo, ¿cuántos cristianos de hoy están dispuestos a recibirlo? Esa es la pregunta que nos hacen. Y son las palabras del mismo Jesús. Como el escritor filósofo moderno Robert Graves ha comentado sobre este pasaje, dice: ningún teólogo honesto puede, por tanto, negar que su aceptación de Jesús como Cristo, el Mesías, vincula lógicamente a todo cristiano a la creencia de la reencarnación, en el caso al menos. La creencia común de la gente. Que el pueblo judío crea en la reencarnación se demuestra por lo siguiente. Intercambio entre Jesús y sus discípulos. Dice: cuando Jesús llegó a los límites de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dice los hombres que soy yo, hijo del hombre?
Y dijeron, algunos dicen que tú eres Juan Bautista, algunos Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Esto lo encontramos en Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 14. Algunos creían que Juan el Bautista había especulado en secreto de la prisión, que había escapado, de la prisión y estaba predicando bajo un alias. Pero muchos más creían que uno de los antiguos profetas había renacido como Jesús. Esto se debió a que la creencia en la reencarnación era la norma en este momento. Ahora y en ninguna parte de las escrituras dice que los judíos cometieron un error doctrinal en el tiempo de Jesús o que vino a liberarlos de creencias falsas. Él mismo dijo que solo había venido a cumplir. Esto lo creemos. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Ahora, ¿qué creían los apóstoles? ¿Qué creían los apóstoles con respecto a la reencarnación? Encontramos esto. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? Que él nació ciego. Jesús respondió, ni él pecó, ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto lo encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Jesús ciertamente había reprendido a los apóstoles por creer erróneamente si la reencarnación no era cierto. Aunque la ceguera del hombre era para la gloria de Dios, el Señor dijo, ni este hombre ni sus padres pecaron, lo que explica que el hombre ciertamente había existido y fue capaz de pecar antes de su nacimiento en el que era ciego. Bueno, ahora no creer en la reencarnación reprendida por Jesús. Cuando el fariseo Nicodemo expresó sus dudas en cuanto a un hombre pudiera entrar en el útero y nacer de nuevo físicamente diciendo, abro comillas, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió diciendo, ¿eres tú un maestro? ¿Eres tú un maestro de Israel y no sabes estas cosas? Si os he dicho cosas terrenales acerca del renacimiento físico y no creéis, ¿cómo habéis de creer si te digo cosas celestiales acerca del renacimiento espiritual? Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, del versículo del 4 al 12. 4, 10 y 12 específicamente. Especialmente cuando todo judío educado está familiarizado con las palabras ya citadas de trabajo desnudo, salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella, como lo dice Job en el capítulo 21, en el capítulo primero, versículo 21. Además, todo judío había escuchado estas palabras de Moisés decenas de veces. Dice, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios, tú vuelves al hombre a destrucción y dices, vuélvete, hijo de los hombres. Tú lo llevas como una inundación, como un sueño. Por la mañana son como la hierba que crece. De nuevo, por la tarde, de nuevo es talado. Salmo 90, del 2 al 6. De la misma idea también se encontraba en la oración de Tobit. Dice, bendito sea Dios que vive por los siglos, y bendito sea su reino, porque Él hace azote y tiene misericordia. A los infiernos desciende y vuelve a levantar. Ni hay quien pueda esquivar su mano.
Tobías 13 del 1 al 2. También había sido familiar la referencia directa de la reencarnación en Eclesiástico. Abro comillas. Ay de vosotros impíos que habéis abandonado la ley del Altísimo, Dios, porque cuando nazcas la maldición nacerás. De maldición nacerás y cuando mueras una maldición será tu porción. Todos los que son de la tierra volverán a la tierra nuevamente, así los impíos pasarán de la maldición a la destrucción. Lo encontramos en Eclesiástico 41 del 9 al 10. Bueno, la ley de Dios detrás de la reencarnación. Pero ¿por qué San Pablo nos dice, no os dejéis engañar? Dios no puede ser burlado porque todo lo que del hombre siembra, eso también ciega. Lo encontramos en Gálatas 6:7. Estas palabras, si bien dijéramos, nos mentirían. Si robamos, nos robarán. Si engañamos, seremos engañados. Si lastimamos, seremos lastimados. Si matamos, seremos pues muertos también. Está la ley inexorable. En el versículo de Números citado anteriormente, declaró que el Señor de ninguna manera absuelve al culpable. Esto apoya a San Pablo, afirmando que Dios no puede ser burlado. Este principio no es nuevo en alguno de los testamentos, porque cuando Noé llegó saliendo del arca, Dios enunció la ley. Dijo, ciertamente demandaré la sangre de sus vidas, de la mano de cada bestia lo haré, lo requiera, y de cada hombre. Quien derrama la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Lo encontramos en Génesis capítulo 9, versículo del 5 al 6. Entiéndase que esto no es una ley social como las que se le dieron a Moisés. Noé no estaba siendo instruido para quitar la vida a los asesinos. El Señor